27 de febrero, este martes de 2018, está lleno de simbolismo, lleno también de historia y también hay noticias que lamentar, como la muerte, el fallecimiento en Brasil del maestro, el cientista social Teotonio dos Santos. Tenemos varias etiquetas con las cuales abordaremos nuestro recorrido por las redes y comienzo con estas de Venezuela, rebelión de un pueblo. Hoy, bueno, primero Caracas y rebelión de un pueblo, que hablan de lo que ocurrió hoy, un día como hoy hace 29 años, esta rebelión popular donde el pueblo venezolano se alzó en contra de medidas aplicadas por los actores de siempre del neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, entre otras organizaciones que provocaron precisamente que la población, un foco de rebelión, se convirtiera en algo más. Hoy también, aquí en Venezuela, se registra y se inscribe ante el CNE el presidente Nicolás Maduro para la reelección en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Está ocurriendo en estos momentos también una movilización. Veremos y se lo detallaremos a través de las redes. Sahara Occidental, 42 años del aniversario de la República Saharaui. También iremos a Brasil, intervención militar. Habló de la intervención en el Río de Janeiro y le tendremos los detalles. Y también Guta Oriental, pese a la tregua, los terroristas bombardearon un corredor humanitario. Así los temas, comenzamos. Es un día cargado de historia en Venezuela y comenzamos con lo que está ocurriendo en estos momentos, una serie de actos con los que el presidente de este país, Nicolás Maduro, va ante el Consejo Nacional Electoral a inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales del 22 de abril. Tenemos la cobertura, por supuesto, de Telesur y así lo llevamos en nuestro portal, telesurtv.net. Venezolanos acompañan la postulación de Nicolás Maduro ante el CNE. Ahí va a consignar ante el CNE los recaudos para oficializar su candidatura a las elecciones presidenciales de abril. Los simpatizantes del presidente se han concentrado en varios puntos de la capital venezolana para acompañarlo a inscribir su candidatura para estos comicios, con los cuales él también comenzó una serie de actividades cargadas de simbolismo, como el hecho de haber acudido a rendir homenaje el día como hoy, previo a su inscripción al cuartel de la montaña, a rendirle tributo al comandante Hugo Chávez Frías, que tuiteaba el presidente venezolano más temprano. Allí, por ejemplo, en esta publicación escribió: me comprometo ante ustedes, hermanos, a llevar adelante un gobierno obrero antiimperialista. La ruta a transitar por los años que están por venir es la del socialismo. Hemos resistido y luchado. Aquí estamos de pie, listos para seguir profundizando una nueva economía. En otro más del mandatario venezolano: Venezuela es el desafío que nos tocó vivir y quiero invitarlos a trabajar con todas sus fuerzas por hacer de esta una patria grande y próspera para todos. Por eso hicimos la revolución, porque nacimos en Venezuela y Venezuela es nuestro destino. Hay también funcionarios que lo acompañan en las redes. Jorge Arreaza, el canciller. Hoy se inscribe Nicolás Maduro, candidato de la patria. ¿Cómo quisiera estar en Caracas con mi pueblo consciente y nuestro candidato valiente? Seguimos trabajando en esta etapa de la gira de la dignidad. Rumbo a la victoria, siempre venceremos. Y utiliza también el lema de campaña de el presidente Maduro, que es: juntos todo es posible. Arreaza, quien se encuentra en Ginebra para participar en la 37 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tenemos también otros pronunciamientos, usuarios, Ruta Cultural Venezuela. Seremos una patria libre, como lo decía nuestro comandante Hugo Chávez. Ahora más que nunca apoyamos a nuestro presidente Maduro, porque juntos todo es posible. Entonces, ¡viva Venezuela! ¿Qué es esta movilización? ¿Qué se está diciendo a lo largo de esta marcha? Vamos a ver qué publicó en sus redes nuestra corresponsal aquí en Caracas, Estel Yáñez. Del Calvario, justo detrás del Palacio de Miraflores, acá en Caracas, donde a estas horas ya hay multitud de personas que comienzan a concentrarse para participar en esa gran marcha nacional en apoyo al presidente Nicolás Maduro, en apoyo a su candidatura, porque recordemos que hoy el presidente Maduro va a ir al Consejo Nacional Electoral para presentar sus recaudos y oficializar de esta manera su postulación para las próximas elecciones presidenciales el próximo 22 de abril. Decenas, cientos de personas están ya en las calles. Recordemos que es una gran marcha nacional. Van a venir personas de todo el país para
apoyar esta candidatura. Esta marcha la ha convocado el propio presidente Nicolás Maduro en una jornada que sin duda va a ser importante. Durante el día de ayer, también durante el día de hoy, se presentaron algunos candidatos de la oposición frente al CNE y hoy entonces lo hará en horas de la tarde después de esta marcha el presidente Nicolás Maduro, que en últimas horas de la tarde de ayer además hablaba en un acto con el Partido Comunista que le presentaba su apoyo para estas elecciones y volvía a invitar a la oposición. Vamos entonces a ver qué está pasando en las calles y nos enlazamos a mostrarle imágenes de lo que pasa también aquí en el centro de esta capital de la República Bolivariana de Venezuela. La movilización en respaldo a la inscripción del presidente Nicolás Maduro Moros, allí, como lo vemos en los alrededores del Palacio de Miraflores. Avanza este contingente, como lo vemos, encabezado por el mandatario venezolano, la primera combatiente Cilia Flores, el vicepresidente Tarek El Aissami, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez, avanzando rumbo hacia el Consejo Nacional Electoral. En este automóvil también viajan Elías Jagua, el ministro del Poder Popular para la Educación, y también el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, también constituyente, Diosdado Cabello Rondón. Así va avanzando este contingente lleno de militantes y simpatizantes del presidente Maduro, también el hermano del comandante Hugo Chávez, Adán Héctor Rodríguez, el actual gobernador del estado Miranda, se encuentran también en esta comitiva que avanza hacia el CNE, donde el mandatario venezolano va a presentar de manera oficial su candidatura para los comicios presidenciales del próximo 22 de abril. Una imagen que también recuerda lo que ocurría aquel 11 de marzo de 2013, cuando el mandatario venezolano inscribía también su candidatura para los comicios de ese año que le permitieron ganar la elección presidencial, y ahora avanza hacia inscribirse para una eventual reelección. Se inscribirá para los comicios presidenciales del 22 de abril, un contingente que va avanzando de esta manera, el pueblo chavista manifestándole su respaldo para cumplir con este trámite del proceso electoral aquí en Venezuela. Desde ayer y hasta hoy el Consejo Nacional Electoral permanece y mantuvo abiertas el plazo para las inscripciones. Este plazo vence el día de hoy y es momento en esta hora en la cual el mandatario venezolano Nicolás Maduro avanza precisamente hasta la sede del CNE, acompañado no solamente por importantes cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela, también del chavismo, pero sobre todo de la población, del pueblo venezolano, que lo acompaña de esta manera en su recorrido por las calles del oeste de Caracas hacia la sede del CNE, que se encuentra también en los alrededores, en el centro de la capital bolivariana de Venezuela. Previa a esto, el mandatario venezolano acudió al cuartel de la Montaña, donde rindió un homenaje al comandante Hugo Chávez Frías, en un acto que ya también se ha señalado está cargado de simbolismo por la manera en que rindió tributo el día de hoy antes de inscribir su candidatura de manera oficial para los comicios del 22 de abril. Dijo Maduro: hoy es día histórico para Venezuela, llegamos a este lugar sagrado llenos de energía para rendir honor a nuestro comandante invicto y decirle que no le fallaremos jamás. Palabras que escribió a través de sus redes sociales, y por supuesto allí vemos las imágenes de lo que pasa un día como hoy, 27 de febrero de 2018, aquí en Caracas, Venezuela. Pero hoy también, este 27 de febrero, hace 29 años, estaba pasando otra cosa. El rostro que estaba mostrando Caracas, y concretamente uno de las localidades de la Gran Caracas, Guarenas, estaba comenzando a escribir otro tipo de historias. 29 años se cumplen hoy del llamado Caracazo. El 27 de febrero, en el Caracazo, no, ni siquiera había nacido. He leído libros, he visto documentales, pero también he hablado con la gente. Ocurrió en 1989, cuando recién asumía la presidencia Carlos Andrés Pérez. Para entonces él decía que quería que lo sacaran en hombros del Palacio Presidencial, pero no comenzó nada bien. Aplicó el paquetazo del Fondo Monetario Internacional.
Así le decía la gente al paquete de medidas económicas, ese que ya todos conocemos, el aumento de la gasolina, la liberación de los precios, una devaluación del 400% y aunado a eso el aumento de los servicios básicos. Todo según Carlos Andrés Pérez en beneficio de las grandes mayorías. Medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio. Sí, obviamente la gente salió a las calles a expresar su rechazo. Decían, si me vas a ayudar así, mejor no me ayudes. La respuesta del gobierno no fue nada buena. Sacó al ejército a las calles a reprimir a la gente que estaba desarmada. Fue una lluvia de balas, una matanza. Dicen que se dispararon 4 millones de balas, pero él decía que los heridos fueron solo por unos cuantos vidrios rotos. La mayor parte de esos heridos, producto de la ruptura de las vitrinas, de los negocios que se han saqueado. Ni siquiera el ministro de Relaciones Interiores pudo dar la cara. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, El gobierno dijo que hubo 300 muertos, pero otros informes contabilizan más de 3.000. Y los desaparecidos y los cuerpos tirados en las fosas comunes en el Cementerio General del Sur en Caracas, en eso que se conoció como la peste. Ese fue el beneficio de Carlos Andrés Pérez para Venezuela. Así se gobernaba el país y por eso lo recordarán. 29 años de la rebelión popular del 27 de febrero del 89. Algunos también están diciendo que realmente fue el guarenazo, porque todo comenzó allá en Guarenas, un estallido social que fue la respuesta de un pueblo golpeado por una profunda crisis derivada de políticas neoliberales que decidió decir basta a los designios del presidente de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué están diciendo los medios el día de hoy? Pero sobre todo también los usuarios. Primero los medios. Correo del Orinoco. Maduro rememora el Caracazo. Dice, gracias a Dios, eso es historia, toque de queda en todo el país, no habrá clases por tiempo indefinido, pero sobre todo lo que ocurrió y lo que marcó la historia aquel entonces aquí en Caracas fue la manera en que las corporaciones de seguridad reprimieron al pueblo que se había alzado en contra de estas protestas. Tenemos también otra más. Es un dato que comparte el portal Misión Verdad acerca de esta fecha. En los 90 se produjo una fuga de capitales de 3.730 millones de dólares. El Estado protegió a los banqueros responsables, Orlando Castro, Gustavo Gómez López y Pedro Tinoco Jr. Un dato, Misión Verdad, que compartió precisamente este portal a través de sus cuentas en redes. ¿Qué dicen los venezolanos sobre este día? Por ejemplo, Richard Canal dice, este 27F se conmemora 29 años de la rebelión popular conocida como Caracazo. Somos un pueblo aguerrido y rebelde y utiliza también una etiqueta, Unión Cívico-Militar de Paz. Otro más de Jesús Manuel Alfonso de León. Recuerdo que lo que pasó el 27F fue una pequeña molestia de los usuarios de transporte en La Guaira y Guarenas por un leve aumento del pasaje y que fue magnificado por medios como RCTV, dando como resultado saqueos en Caracas y todo el país. Es lo que opina Jesús Manuel Alfonso en Facebook. ¿Qué dice, por ejemplo, Francisca Salas? Vamos a mostrarle esta opinión. El pueblo venezolano salió a las calles a protestar las medidas impopulares dictadas desde Nueva York por el FMI, el Banco Mundial, al perrito de alfombra, dice ladrón de turno Carlos Andrés Pérez, y él mandó a masacrar a 6,000 compatriotas y concluye, no volverán. En Instagram, Rubén Droca. Hace 6 años, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, me encontré un álbum de fotografías de los eventos del 27 de febrero del 89. Toda una historia en imágenes, toda una Venezuela en la obra de Francisco Solórzano. Y así está parte de lo que reseñan acerca de este sentir, acerca de los libros. De hecho, hay uno también que se llama Cuando bajaron los cerros, donde viene una crónica extraordinaria de Cabrujas, el gran periodista venezolano. Nos vamos entonces a la pausa. Hoy es día también de conmemoraciones, se conmemoran más bien 42 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Le compartimos un video donde ellos hacen una campaña en defensa
de sus recursos naturales. Me voy a la pausa y regreso con más Conexión Digital. Y riqueza de la... Qui approuve ou qui met en œuvre pareil accord l'invocabilité Debería saber quiénes son. international. Mohamed Saleh conoció la belleza y riqueza de las aguas de Dakhla. Desde el 75 no ha vuelto a ver el mar. Se lo están La robando. communauté européenne et le royaume du Maroc Barca Brahim Mahrota recorría las fértiles tierras de Smara junto a su rebaño. Huyó de ellas para salvar su vida. Vive de la ayuda internacional. Mientras tanto, se llevan todo lo que produce su tierra. énoncé par la Cour internationale. Ahmed Jabbar lleva 42 años viendo cómo su tierra, rica en minerales, es saqueada. Roban su trabajo y el de la juventud de su pueblo. Gebel Bullahi creció jugando con la arena de las playas del Ayun. Esa arena con la que jugaba embellece playas europeas. Están saqueando todo lo que les pertenece, menos su dignidad. Llevan una vida denunciándolo y nadie ha hecho caso. S'applique au territoire du Sahara occidental. Ahora, según la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, todo este expolio a su tierra, a su mar, es ilegal. Y debes saberlo. Sont invalides. Quizás comes pescado y productos agrícolas explotados ilegalmente. Quizás tomas el sol sobre arena saharaui robada. Quizás tu tierra ha sido fertilizada por fosfatos robados al pueblo saharaui. Quizás sin saberlo estás contribuyendo a alargar el sufrimiento de un pueblo. Mohamed Mbarka, Ahmed Gebel son ejemplos de resistencia y fuerza para el mundo. No pienses que su lucha acabará en ellos. ¿Sabes por qué? Porque aquí también viven Abdati y Esna y están preparados. Su grito se seguirá escuchando. Duele mucho dar esta noticia. Hay que hacerlo. Murió el economista Teotonio dos Santos, cientista social, también una de las grandes voces que ha dado Brasil y muy crítico, sobre todo, de libre mercado. Hay pronunciamientos, hay condolencias. Le cuento, por ejemplo, y le muestro este tuit de Emir Sader. Dice, murió Teotonio dos Santos, un gran intelectual brasileño y latinoamericano. Carmen Bojorges ahí también se unía. Qué dolor tan grande, Emir. De momento solo puedo llorar por este ser extraordinario y amigo del alma. También escribió la presidenta de nuestra señal informativa, Patricia Villegas. Murió un gran hombre, buen viaje al querido maestro de la economía, Teotonio dos Santos, y ahí está también arrobando a nuestros corresponsales en Brasil, Adriana Robreño, André Vieira y Nacho Lemus, quienes también tuvieron la oportunidad de entrevistarlo, de compartir y precisamente de aprender con él. Hay otro más también de condolencias y de despedida de Teotonio, Máximo Quitral. Buen viaje, Teotonio dos Santos, que tus ideas sigan llenando páginas de nuevos libros. Así habla este activista, historiador y politólogo de Chile. Así entonces es estas despedidas y estas condolencias de Brasil. Me quedo justamente en ese país, en Brasil, porque resulta que Río de Janeiro es un laboratorio para todo el país. Al menos así lo dijo el interventor federal en la seguridad de Río, quien ofreció hoy una rueda de prensa que dejó más preguntas que respuestas, más inconformidad que información. Los periodistas estuvieron molestos con la forma en que él se pronunció, con la manera en que también prácticamente no les dio más detalles acerca de qué consiste o en qué va precisamente a abarcar esta intervención militar. Y con eso entonces comienzo el repaso. Intervención militar en Río de Janeiro. Domingo, 28 de janeiro. O Fantástico começa com imagens de uma operação numa favela carioca gravadas por uma câmera espiã. Policiais usam um drone para acompanhar a movimentação de bandido. Estadao, Río es un laboratorio para Brasil. Así están recogiendo también los medios de comunicación
lo que dijo, estas palabras del interventor en Río, que tomó posesión de su cargo el día de hoy. Lo señaló, por ejemplo, dijo, en cuanto a corrupción, el general Walter Braga afirma que la meta es fortalecer las correcciones y tomar todas las medidas para que el mal sea penalizado. Pero sobre todo, llama la atención la frase, Río es un laboratorio para Brasil. ¿A qué se refiere con esto? A la integración de las fuerzas de seguridad federales y estatales, y en el gabinete hay representantes de todos los órganos. Dijo que la intervención era un trabajo de gestión de la seguridad pública, una ventana de oportunidades para el Estado, y que no está prevista la ocupación permanente de favelas conflictivas. Así es como se está viendo, como un tubo de ensayo, a Río de Janeiro, como un aviso para lo que viene en Brasil. Plan Alto. A ver, vamos a actualizar. Es la cuenta de la presidencia en Brasil. Recoge declaraciones del presidente no electo, del presidente de facto Michel Temer. La intervención federal en Río de Janeiro se instaló con diálogo y no podíamos estar solos. Así que creamos el Ministerio de Seguridad Pública, que coordinará y promoverá la seguridad pública, especialmente en el área de inteligencia. Así entonces va a quedar toda la seguridad pública en manos de militares y de esta organización, de esta Corporación de Seguridad Nacional. Guillermo Bulos reaccionó. Río de Janeiro es un laboratorio para Brasil, declaró el general Braga Neto. Cada vez más preocupante para la democracia, la militarización avanza sin pudor. Expertos aseguran que esta intervención federal exige la fragilidad del ejército y agrava el problema de inseguridad. De acuerdo con el coordinador de la Comisión de Niño y el Adolescente del Consejo Estadual de Derechos de la Persona Humana de Sao Paulo, Ariel de Castro Alves, es lo que, o este es el gran riesgo y el gran peligro de una medida así. Son declaraciones que recoge el portal DCM acerca de lo que dijo Ariel de Castro Alves, abogado especialista también en políticas públicas. Señaló que esto parece ser más bien una jugada de marketing con fines electorales. Ya lo habían señalado en varias ocasiones analistas y se viene confirmando. El problema es las consecuencias que tendrá una medida así, que ya fueron, de hecho, alertadas por organizaciones de derechos humanos. Brasil también lo llevamos en humor crítico. Vamos a mostrarle varias caricaturas, como suelen hacerlo los brasileños, y burlándose de la figura de Temer, a quien catalogan como un vampiro. Lo vemos aquí. Ahí está, hablando de la intervención. Un vampiro comandando un tanque militar. ¿Le suena parecido a esto? ¿Le recuerda, por ejemplo, México, año 2006? En esta llamada guerra contra el narco. Bueno, así está trasladado ahora en Brasil. Hay otra más también en redes. Los brasileños también son muy de plasmar, no solo en música, no solo en coloridas manifestaciones, también en dibujos como esta crítica a una medida así, la intervención militar, crimen desorganizado y el organizado, el organizado. ¿Quiénes son? Y ahí viene, y ahí está señalando de quién se trata y quién sería el cabecilla de esta clan o este grupo de crimen organizado en Brasil. Hay reportes, me voy en directo también con lo que nos tiene nuestro corresponsal André Vieira, quien estuvo precisamente en esta conferencia de prensa del nuevo interventor militar en Río de Janeiro. André. Saludos a nuestra teleaudiencia. Terminó en la mañana de hoy aquí en el Centro de Integrado de Control aquí de Río de Janeiro la primera rueda de prensa del operativo de la intervención militar aquí en ese lugar. Una colectiva, una rueda de prensa que duró menos de 30 minutos y donde los periodistas salieron con muchas preguntas no contestadas. Ahí en este comunicado del general del ejército que comanda aquí esa intervención no fue detallados, por ejemplo, puntos importantes para los periodistas
y para la sociedad, como por ejemplo el dinero que será invertido en esta operación militar aquí en Río de Janeiro y tampoco detalles de las operaciones que ocurrirán a lo largo de este año. También aquí en este centro integrado, el general del ejército afirmó que Río de Janeiro es un laboratorio para intervenciones en otros estados de Brasil. Esto también ha sido rechazado por diferentes organizaciones sociales de los derechos humanos que denuncian que lo que pasa aquí en Río de Janeiro es una estrategia de marketing por parte del gobierno de facto de Michel Temer para recuperar la imagen de su partido aquí en el estado y también la imagen del propio gobierno que tiene 6% de la aprobación de la población aquí de Brasil. Asimismo, otras organizaciones también denuncian que esto se trata de una violación a los derechos humanos y violación a los derechos constitucionales, porque sí hay previsto en la Constitución la transferencia de poder desde el Estado Río de Janeiro u otros estados al Estado central, pero no hay la posibilidad de transferir el poder de los civiles para los militares. Es por eso que las organizaciones han denunciado ante la ONU, ante la OEA, esta violación. Y nosotros de Telesur, por supuesto, estaremos aquí acompañando con esos pocos detalles que han sido pasados aquí en la rueda de prensa, pero seguimos investigando desde aquí, desde Río de Janeiro. Gracias, André. Y ya lo veíamos también como en las redes los periodistas hablaban de cómo se molestaron, cómo se quedaron, sobre todo porque el interventor no les dio respuestas a buena parte de las preguntas centrales que ellos le habían presentado en un tema tan delicado. Hablando de temas delicados, esto nos lleva de inmediato, por supuesto, Ghouta Oriental, una etiqueta también que se volvió tendencia, sobre todo por lo grave. Lo dijeron también en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es el infierno en la tierra. Hoy también Rusia propuso el fin de semana una tregua humanitaria para hacer llegar ayuda a los civiles. ¿Y qué pasó? En medio de toda esta tregua hubo un bombardeo por parte de terroristas. Vamos a ver qué se está diciendo a través de las redes en torno a esto. Hisham Banús, nuestro corresponsal en Damasco. Los extremistas bombardean con morteros los corredores humanitarios e impiden la evacuación de los civiles de Ghouta Oriental al este de Damasco. Tenemos también otro más en redes sociales hablando de esta situación. Son noticias, Sputnik. El Kremlin comenta la situación en Ghouta Oriental y señala el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, que la paz humanitaria en el arrabal damasceno Ghouta Oriental dependerá de que los terroristas cesen sus provocaciones. Tenemos también, si usted quiere saber qué está pasando en Ghouta Oriental, nuestra multiplataforma de Telesur tiene un espacio en profundidad donde le explica esta situación. Ahí está, la capital siria, Damasco, está siendo constantemente bombardeada desde hace 6 años por grupos terroristas en la Ghouta Oriental, donde hay una situación humanitaria y socioeconómica crítica, porque los terroristas no dejan a los civiles salir bajo su control. Así está, todo lo que está ocurriendo contado, por supuesto, con nuestros ojos de Telesur. ¿Qué está pasando en Ghouta Oriental? Y nos vamos precisamente con un video allá de Medio Oriente. Estamos hablando de Jordania, donde un laboratorio 3D se propuso ayudar con prótesis a las personas que hayan nacido con alguna discapacidad y también aquellas que tengan o que tuvieron que ser amputados de sus extremidades. Son impresiones en 3D, impresiones de solidaridad. Gracias por su compañía, por sintonizarnos y por supuesto también a todo el equipo que hace posible esta conexión digital en estudio, cabina, producción y redacción. Nos vemos hasta mañana, como siempre, 13:30, hora de Caracas.